¿Creen que el paraíso existe? Para los amantes del senderismo, sí. Hay un lugar mágico situado a solo 75 kilómetros de la frontera con Polonia. Es el paraíso eslovaco. Es realmente un paraíso para los amantes de la naturaleza y las vistas inolvidables. Este hermoso lugar, extremadamente diverso en paisajes, está lleno de desfiladeros, rocas, bosques y cascadas. Al estar aquí, es imprescindible ver también la encantadora ciudad de Levoča, situada a solo 15 kilómetros del paraíso eslovaco. También hay que viajar unos pocos kilómetros más. Allí se encuentra el castillo de Spiš, uno de los castillos medievales más grandes de Europa. Ambos lugares están inscritos en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. ¿Vale la pena verlos? Miren el video hasta el final. Espero que os anime a visitar esta hermosa región de Eslovaquia. Partimos de Cracovia. El destino es Autocamping Podlesok, en el pueblo de Hrabušice, en Eslovaquia. Llegamos al lugar después de aproximadamente 3 horas y media de viaje. Aparcamos en un estacionamiento de pago y nos ponemos en camino por el sendero. Como pueden ver, habrá un lugar donde se puede comer algo después de regresar. Haremos un circuito. La ruta de hoy es de unos 9 kilómetros y no más de 4 horas de caminata. Compramos una entrada al paraíso eslovaco, un seguro para 3 días de caminata y comenzamos la ruta. Más tarde hablaré sobre la finalidad de comprar el seguro y daré algunos consejos prácticos. Los enlaces a los lugares que ven en el video, las rutas que recorrimos y los lugares donde aparcamos el coche se encuentran en la descripción del video. Así que vamos. El paraíso eslovaco abarca una superficie de casi 200 kilómetros cuadrados. Para los turistas a pie, hay más de 300 kilómetros de senderos preparados. Los ciclistas pueden utilizar unos 150 kilómetros de rutas dentro del macizo y en sus alrededores. Turísticamente, este lugar fue descubierto a principios del siglo XX y por primera vez el nombre paraíso eslovaco apareció en 1921. Julio de 1976 hubo un gran incendio. Se quemaron unos 30 hectáreas de bosque. Afortunadamente la naturaleza logró recuperarse y 12 años después se creó aquí el Parque Nacional del Paraíso Eslovaco. Las rutas de senderismo más atractivas corren por los lechos de los arroyos,
donde los tramos más difíciles se superan con la ayuda de pasarelas, puentes y escaleras de metal o madera de hasta varios metros de altura. La primera etapa de la excursión de hoy es una subida de 4 kilómetros por el Sendero Verde desde el autocamping Podlesok hasta un lugar llamado Suja Bela, y desde allí descendemos a la izquierda por el Sendero Amarillo durante aproximadamente 1,5 kilómetros y luego solo quedan 4 kilómetros más por el Sendero Rojo. Un poco cansados pero encantados con este hermoso lugar, regresamos al punto de partida. Luego iremos al pueblo de Levocha, pero sobre Levocha y el castillo de Spiš, que visitaremos al día siguiente, hablaré en la última parte del video. El segundo día lo comenzamos desde otro lugar. Hoy tenemos por delante 15 kilómetros y 5 horas de caminata. De nuevo haremos un circuito. La primera etapa, aproximadamente 1/3 del recorrido, la hacemos por el Sendero Amarillo hasta un lugar llamado Gladska Cesta, y desde allí giramos a la izquierda y regresamos por el Sendero Rojo al punto de partida. En el camino les contaré algunas cosas importantes que deben saber antes de embarcaros en los senderos locales. Llevan buenos zapatos de trekking, preferiblemente altos e impermeables. Los senderos son exigentes. Es fácil lesionarse. Al superar los obstáculos naturales en los valles y al cruzar arroyos, es fácil resbalarse. Como ya mencioné, la entrada al área del paraíso eslovaco es de pago. Al comprar la entrada, también se puede adquirir un seguro. Cuesta una cantidad simbólica de aproximadamente €1 por día. Y deben saber que las posibles operaciones de rescate sin seguro son muy costosas y se les cargarían estos costos. Por lo tanto, vale la pena tener un seguro por si acaso. Definitivamente no lleven perros ni niños menores de 7 años en las rutas. Los perros seguramente no podrán pasar solos y los niños pueden no ser capaces de hacerlo. Las personas con miedo a las alturas pueden tener problemas para recorrer la mayoría de los senderos. Al planear las rutas, recuerden que algunos senderos son unidireccionales. Tengan en cuenta que en la temporada, durante los fines de semana, hay mucha gente en los senderos. ¿Y quiénes son la mayoría? Adivinen. Los letreros en el restaurante al borde del camino en eslovaco, polaco y húngaro son muy elocuentes. En el paraíso eslovaco, los senderos tienen en su mayoría una disposición específica. Primero, una subida relativamente empinada, generalmente a lo largo del lecho de un arroyo, y luego descensos suaves por amplios caminos forestales. Estoy encantado con este lugar.
he recorrido miles de kilómetros de senderos de trekking en muchos países del mundo y debo admitir que el paraíso eslovaco se encuentra en la cima de las ubicaciones donde he caminado. Y ya sé que volveré aquí otra vez. De nuevo estamos en Autocamping Podlesok. Esta vez iremos por el valle del río Onrad, siguiendo el sendero azul hasta el punto donde se desvía hacia el sendero verde que conduce al claro de Klasztorisko, donde se encuentran las ruinas de un monasterio cartujo medieval y un refugio. La subida por el sendero verde será la más exigente debido a la pendiente pronunciada, pero también la más hermosa. En el punto más alto de nuestra subida se encuentra el claro de Klasztorisko, donde podrán ver las ruinas medievales del monasterio cartujo. En pocas palabras, les contaré la historia de su origen. En el año 1241, durante la invasión mongola de Europa, un gran grupo de habitantes de Spiš se refugió en este claro. Los invasores o no encontraron este refugio o no se atrevieron a adentrarse en los desfiladeros montañosos inhóspitos para los caballos. En cualquier caso, los refugiados aquí reunidos sobrevivieron a la invasión. En el año 1299, muchos años después de la retirada de los mongoles, se decidió construir un monasterio en este lugar en conmemoración de esta salvación. Cerca de allí se encuentra el único refugio turístico en el paraíso eslovaco. Este refugio probablemente solo esté abierto durante la temporada turística. Sin embargo, fuera de temporada se puede utilizar una máquina expendedora donde se puede comprar cerveza o kofola. Al comprar cerveza se debe escanear una identificación que confirme que se tiene más de 18 años. Y kofola es un equivalente checoslovaco de Coca-Cola. Los espectadores mayores recordarán que en Polonia alguna vez hubo una bebida llamada Polo Kokta, que no ha sobrevivido hasta nuestros días. Kofola en Eslovaquia sí, y sigue siendo muy popular. Es hora de regresar, y como mencioné antes, volveré aquí otra vez. El objetivo será la Vía Ferrata Kissel, un sendero que requiere el equipo adecuado para recorrerlo, como casco, arnés de escalada y cuerda. Estos artículos se pueden alquilar en el lugar.
Cualquiera que haya estado en cualquier parque de cuerdas podrá hacerlo. Lo que ven en este video es solo un pequeño fragmento de lo que hay aquí. Hay cientos de kilómetros de rutas, así que hay mucho que hacer incluso durante 2 semanas. Durante su estancia aquí, también vale la pena visitar la ciudad de Levoča y el cercano castillo de Spiš, sobre los que ahora les contaré un poco. A unos 20 kilómetros del paraíso eslovaco se encuentra el pequeño y soñoliento pueblo de Levoča. Cualquiera que haya estado en Eslovaquia o en la República Checa en este tipo de localidades sabe que tienen su propio clima específico e inigualable. Aquí nadie tiene prisa, el tiempo parece fluir más lentamente. A finales del siglo XII, el rey húngaro Gesa II asentó colonos alemanes en esta región, y la primera mención escrita de este asentamiento data del año 1249. Desde entonces, Levoča ha ido desarrollándose progresivamente. Esto se debe a la ubicación de la ciudad en la ruta comercial Vía Magna, de Hungría a Cracovia, y a pesar de las invasiones husitas en el siglo XV y 2 incendios catastróficos un siglo después, Levoča fue considerada una de las ciudades más grandes de la región. Solo la invasión de las tropas del Imperio Otomano a Europa a finales del siglo XVII y luego la rebelión de Rákóczi en el año 1703 marcaron el comienzo del declive de la importancia de Levoča. En el año 1711, una plaga devastó la ciudad, matando a una gran parte de la población. El golpe final fue la construcción del ferrocarril de Košice-Bohumín en el año 1871, que evitó Levoča, lo que en ese momento redujo significativamente la importancia de la ciudad y su ritmo de desarrollo. Paradójicamente, Levoča se benefició de esto, ya que el conjunto urbanístico intacto del casco antiguo se ha conservado. Paseando por el centro del pueblo, pueden ver la iglesia medieval de San Jacobo, que alberga el altar gótico más alto del mundo, con casi 19 metros de altura, de principios del siglo XVI. Al lado se encuentra el edificio del ayuntamiento gótico de finales del siglo XV, que después de un incendio en el año 1550 fue reconstruido en estilo renacentista. Otro edificio interesante es el Velký župný dom, construido a principios del siglo XV, que fue la sede de las antiguas autoridades administrativas. Dentro del mercado renacentista destaca la casa Turso, perteneciente a una importante familia noble húngara de la época medieval y renacentista. Caminando hacia las murallas de la ciudad, pueden ver la iglesia barroca y el monasterio de los minoritas del siglo XVIII. A su izquierda está la puerta de Košice, que fue construida a principios del siglo XIV, y las bien conservadas murallas medievales de la ciudad. Actualmente, la ciudad tiene unos 15.000 habitantes, y las autoridades actuales de la ciudad están tratando de convertir Levoča en un importante centro turístico. Desde Levoča vale la pena hacer una excursión al castillo de Spiš, que se encuentra a unos 20 kilómetros de distancia. Es uno de los complejos de castillos más grandes de Europa, ocupando una superficie de unos 25 hectáreas. Desde 1993 está inscrito en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. La mención escrita más antigua del castillo data de 1120. Inicialmente funcionaba como una fortaleza fronteriza
en la frontera norte del entonces Estado húngaro. Era tan poderoso que resistió la invasión mongola en el siglo XIII. De este periodo proviene una leyenda romántica sobre el amor trágico de una princesa tártara, hija de Shaiban Khan, el líder del ejército mongol que asediaba la fortaleza y uno de los defensores del castillo. ¿Cuál fue el final de este amor y otras leyendas relacionadas con este lugar? Lo descubrirán visitando este lugar, lo cual les animo encarecidamente. El periodo de esplendor del castillo comienza en 1465, cuando el magnate húngaro Stefan Zápolya se convirtió en el propietario del castillo. El nuevo propietario expandió y transformó este lugar en una residencia noble representativa. Su hijo Juan, el futuro rey de Hungría, nació aquí. En 1780 se produjo un incendio y el castillo comenzó a caer en ruinas. Actualmente, el castillo está siendo reconstruido progresivamente y se abre a los turistas que lo visitan. Levoča y el castillo de Spiš se pueden visitar al finalizar alguna de las rutas en el paraíso eslovaco. Lo que les he mostrado y contado es solo una pequeña parte de lo que les espera aquí, y les aseguro que los amantes de la historia y las caminatas no se sentirán decepcionados.